corriente de 8 voltios, ¿sí? Por ella circula I1, de abajo para arriba. Intensidad 1.5 amperes. Y 2 está determinando la corriente en la resistencia de 4 ohmios, ¿sí? Puesto que en esa resistencia la única corriente es I2. Como es positivo el valor que hemos obtenido, esta circula de izquierda a derecha. 0.84 amperes. Y 3 también tiene una sola rama en la fuente de 9 voltios. Entonces, de arriba para abajo, tengo I3, 1.25 amperes. Aquí. 1.25. En la resistencia de 6 también hay una única corriente, pero esta se llama I3 menos 3IX, ¿cierto? ¿Cuánto es 3IX? Tres por 0.66, 1.98. Y a esto le resto I3. 1.25. 0.73 negativo, ¿cierto? Esa es la corriente en la resistencia de 6. Como es negativa, no va de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. $0.73 amperes. Bien, me faltan las resistencias de 2, 3 y 5. En la de 2, fíjense que es común a la malla 1 y la malla 2, por lo tanto circula tanto I1 como I2. Ahora lo que me fijo, como están contrarias, es cuál de las dos es mayor. I1 es mayor que I2. Entonces la corriente en la resistencia de 2, que sabemos se llama IX, es 0.66 amperes. En la resistencia de 5, lo mismo, ¿no? Es común a la malla 2 y a la malla 3. Entonces, tiene composición de las dos corrientes. I2 de arriba para abajo y 3 de abajo para arriba. Como I3 es mayor, entonces la corriente va a ir en el sentido de I3, o sea, de abajo para arriba. Su intensidad, la diferencia I3 menos I2, 1.25 menos 0.84, eso es 0.41. 0.41 amperes. Y por último, en la resistencia de 3 ohms. Allá tengo I1 por un lado y 3 menos IX por el otro. Y 3 menos 3IX es 0.73, ¿no? También puedo irme a este nodo. Aquí tengo 0.73. Aquí tengo
y 1, que es 1.5. Las dos corrientes salen, por lo tanto, en la resistencia de 3 tiene que haber una corriente entrando al nodo. ¿Sí? Entra la suma de las dos, 1,5 más 0,7. 2.23, ¿cierto? Ahora sí tengo todas las corrientes en las resistencias, ¿no? Para determinar los voltajes simplemente multiplico resistencia por intensidad. Por ejemplo, en la de 2, positivo por donde entra, negativo por donde sale, 2 por 0,66. 1,32 voltios. ¿Sí? Y así puedo completar todo. En la de 4, más menos 4 por 0,83. 3.36. ¿Bien? Entonces está fácil completar los voltajes, ¿no? La resistencia de 3 por 2.23 me da 6.70 y... no, 0. 69, ¿no? 6.69. En la de 6, positivo abajo, negativo arriba, ¿sí? Que va de abajo para arriba la corriente. 6 por 7, 42. 3. Creo que no me va a entrar eso ahí. No me deje escribir ahí. Sería 4.38, ¿no? $4.38 voltios. La de 5, 2.05. Y listo. Bien, entonces con eso completé la solución. Respecto a las resistencias, tengo en cada una voltaje y corriente. Ahora vayamos al inciso B. El inciso B dice encontrar la solución por nodos. Entonces voy a volver a dibujar el circuito. Así puedo marcar fácilmente los nodos.
Listo. Bien, entonces ahora estamos en la solución por nodos. Primer paso, identificar nodos. Aquí tengo un nodo. 2, 3, 4, 5 nodos, ¿cierto? Como tengo dos fuentes de voltaje, voy a buscar si tienen un nodo común. No hay, ¿cierto? Entonces, me decido por una de las dos y la otra va a quedar flotante. Si elijo este nodo, el nodo de abajo, como la referencia, entonces queda flotante la fuente de 9. Entonces 9 voltios. Ok. El hecho de haber situado el nodo de referencia en un extremo de una fuente de voltaje me favorece porque ya conozco el voltaje del otro nodo. En este caso, este es 8 voltios. Me quedaría como incógnita este nodo, que voy a llamar B1, y el otro par de nodos. 1, 2. Pero esos dos son los extremos de la fuente de 9 voltios. Entonces, como no puedo escribir ecuación de suma de corrientes en ninguno de esos dos nodos, conformo con ellos un supernodo. Todo esto va a ser el supernodo. Y a ese supernodo lo voy a trabajar con una sola incógnita. Por ejemplo, puedo elegir esta, que se llame B2, ¿cierto? Entonces, el otro nodo sería B2 más el voltaje de la fuente. B2 más 9. Si habría elegido el otro como incógnita, el de abajo quedaría como B, lo que se llame, menos 9. ¿Bien? ¿Se entiende esa idea? Entonces tengo solamente dos ecuaciones. Una ecuación, la del nodo 1, y la otra, la del supernodo. ¿No? A diferencia del método de las mallas, que me había generado 3 incógnitas, ¿sí? Más una, eran 4 incógnitas. Aquí solo tengo 2 incógnitas. ¿No? De todo punto de vista es más fácil manejar un sistema de 2 ecuaciones que un sistema con 3 ecuaciones. Bien, empecemos con el nodo 1. Este nodo tiene 4 ramas. 1, 2, 3, 4. 3 son resistencias, una es fuente de corriente. En las resistencias, digo, la corriente sale del nodo. La rama donde está la fuente no puedo decir otra cosa que lo que me indica el sentido de la fuente. Entonces entra corriente al nodo. Y voy a anotar esas corrientes positivas
aquellas que salen y negativas las que entran. ¿Cómo escribo cada corriente? En el caso de las resistencias, diferencia de potencial dividida entre resistencia. Para la resistencia de 2, tomo V1 menos 8 dividido 2. La resistencia de 5, V1 menos V2 más 9 dividido 5. En la de 3 tengo V1 menos 0 dividido 3. Y además negativo la fuente de corriente que provee corriente al nodo. La intensidad 3 y X. Y esa suma es 0. En el supernodo hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué corrientes debo considerar? La resistencia de 4 saliendo, la de 5 también, la fuente de corriente sale y la resistencia de 6 sale, todas positivas. 4 corrientes las describo de la misma manera que en el otro nodo. En la resistencia de 4, la diferencia es V2 más 9 menos 8, ¿cierto? Dividido 4. En la resistencia de 5 sería V2 más 9 menos V1 dividido 5. En la fuente de corriente tengo 3 y X. Positiva porque sale del nodo. Y en la resistencia de 6, V2 menos 0 dividido 6. Bien. Esas son mis dos ecuaciones, pero hay una incógnita más. La otra incógnita es IX. Entonces necesito de una tercera ecuación. La ecuación auxiliar, a través de la que voy a describir la corriente de control IX. ¿No? ¿Cómo describo esa corriente en función de las variables? La corriente IX va de arriba para abajo, entonces debo tomar la diferencia de potencial dividida entre la resistencia. Esa diferencia es 8, ¿sí? Porque de ahí sale la corriente, menos V1 porque ahí llega, ¿sí? Sale de este nodo que tiene 8 voltios, llega a este nodo que tiene V1. Entonces tomo esa diferencia. Y X es 8 menos V1 dividido 2. ¿Bien? Con eso ya tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Todo lo que hay que hacer es resolver el sistema, ¿no? Si la solución, como debe ser, coincide con la del método de mallas, debería generarme este resultado. B1 igual a 669. Ya, eso se los dejo a ustedes. Y B2 es, creo que negativo, ¿no? Negativo 438.
Esta solución que acabo de anotar la saqué del anterior circuito resuelto, ¿sí? Cuando hablo de B1 estoy hablando de este voltaje, que lo hemos determinado igual a 669. Y B2 hemos puesto aquí, ¿sí? Menos 438. Ustedes verifiquen eso resolviendo el sistema, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso queda para ustedes. Debería salir esto. ¿Sí? Bueno, ya estamos sobre la hora. Así que suspendemos la clase hasta el viernes. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo es el primer práctico? El primer práctico quedamos para el sábado, ¿no? Ah, ya, gracias. Sí, para el sábado. Y ya les voy a pasar a otro práctico. Está bien, muchas gracias, ingeniero. Ok. Hasta luego. Se cuidan.